Estamos caminando en sobre la carta a los Romanos. Nuestra serie es el Evangelio de Dios. La semana pasada empezamos a revisar una porción de las Escrituras, Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10, y solo observamos la primera parte del versículo 1, y la intención hoy es poder cubrir todos los versículos hasta el versículo 10. La semana pasada el tema fue una pregunta, si Dios ha rechazado a su pueblo. El tema para hoy es Dios no ha rechazado a su pueblo, una afirmación alrededor de los versículos 1 al 10 de Romanos capítulo 11. Entonces abre tu Biblia en esa sección, Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10. Vamos a leer esta porción juntos y luego voy a explicar cuál va a ser la ruta para este mensaje. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10. Si tú no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano y un servidor, un ujier, se va a acercar a entregarte una. Dice la palabra: digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabes lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito: Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice: su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. La semana pasada iniciamos esta sección con 2 preguntas. Tratamos de responder la primera pregunta la semana pasada. ¿Tú recuerdas cuál es la razón por la que Dios no ha rechazado a su pueblo? Y la respuesta la encontramos en el versículo 1 del capítulo 11, la primera parte de ese versículo que está precisamente alrededor de esta pregunta. La respuesta de Pablo fue: de ningún modo. Dios no ha rechazado a su pueblo. Hemos establecido alrededor de esta pregunta que Dios, a lo largo de las Escrituras, se ha mostrado siempre fiel. Y las Escrituras declaran de Dios que Él es digno de toda confianza. Él es la fuente y la medida misma de toda verdad. Y esto significa que aquello que Él ha prometido hacer, Él lo va a hacer. Aquello que su palabra dice que va a hacer, Él lo va a hacer. Él es absolutamente digno. A lo largo de Salmos te encuentras esto: Él es absolutamente digno de toda confianza. Un autor decía: todo lo que Él dice es verdadero, y todo lo que Él promete sucede y se cumple sin excepción. Y a esta expresión, el pensamiento de Pablo alrededor de la razón por la cual Dios no ha rechazado a su pueblo, siendo que Él cumple sus promesas, es que Él es inmutable. Él es inmutable. Inmutabilidad establecimos como que Él no cambia. Él permanece siempre igual. Las circunstancias no lo cambian,
Las acciones del hombre no lo cambian, el desarrollo de la historia, su historia, no lo cambia. Él permanece siempre igual. No hay sombra de variación en él. Eso hace que lo que él ha dicho que va a hacer, lo que él ha prometido que va a hacer, él lo va a cumplir. Él no anda en el cielo buscando un plan B por si el plan A falló. Él no está preocupado si aquello que él ha establecido para el desarrollo de su historia se va a cumplir o no. Se va a cumplir porque él lo dijo. Esto es su inmutabilidad. Y esa es la respuesta a la pregunta de Pablo. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Pablo responde, de ningún modo. La razón, su carácter. ¿Qué área de su carácter? Su inmutabilidad. La segunda pregunta que hoy queremos responder es ¿cuáles son las evidencias de que Dios no ha rechazado a su pueblo? ¿Cuáles son las evidencias de que Dios no ha rechazado a su pueblo? Observa que la respuesta a la primera pregunta tiene que ver con su carácter, con su naturaleza, con su inmutabilidad. Pero la respuesta a esta segunda pregunta se basa en hechos que demuestran o comprueban su inmutabilidad. Acciones que lleva adelante para revelar, para mostrar que Él es fiel. Entonces vamos a observar 4 evidencias alrededor de los versículos que acabamos de leer, en las cuales Dios muestra que aquello que Él ha prometido, Él va a cumplir. Primera evidencia, el mismo apóstol Pablo. Segunda evidencia, el preconocimiento de Dios. Tercera evidencia, el caso de Elías. Cuarta evidencia, el argumento de la gracia. Estas son nuestras 4 evidencias. Empecemos con la primera evidencia, el apóstol Pablo, versículo 1. Porque yo también soy israelita. Recuerda que empezó con la pregunta, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. La razón, primera evidencia, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es como que, no sé si percibes esto, pero es como que Pablo estuviese diciendo, si alguien necesita alguna prueba de que Dios cumple sus promesas con Israel, obsérveme, porque yo soy israelita, es lo que está diciendo Pablo. Observe mi vida, observe mi contexto, observe mi trasfondo. Miren de dónde yo vengo. Dios no ha rechazado a su pueblo, Israel. Yo soy la evidencia de esto, y miles como yo también lo son, como vamos a mirar enseguida. Debemos recordar que Pablo, bajo su nombre anterior, Saulo, persiguió a la iglesia de manera implacable, ¿no es cierto? Él dio una de las más grandes, persecuciones que se desató al inicio mismo de la iglesia. Este hombre, Saulo, consentía la muerte de los cristianos. Y es interesante porque la palabra consentir no solo tiene que ver con estar de acuerdo, con aprobar, sino que es una posición en un sentido pasiva, porque él no arrojaba la piedra, pero él miraba al cristiano postrado después de haber sido golpeado, apedreado, dependiendo de las circunstancias de la persecución, y él decía, como en el caso de Esteban, mátenlo. Él era no solo alguien que perseguía, sino alguien que autorizaba la muerte de los que se llamaban cristianos. Este es Saulo. Este es el Saulo del que estamos hablando. Observa Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3. Te voy a dar una cita más que no la vamos a leer, pero te animo a leerla después. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 2. Vamos con Hechos 8, 1, 3. Dice la palabra: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, la de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él.
Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Eso es lo que hacía Saulo. Pero este Saulo, ¿quién era? Porque el argumento que está usando es: Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Considérenme a mí, consideren mi genealogía, consideren que yo soy israelita. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, es Pablo hablando. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Este es Saulo. Entonces observa la evidencia que está mostrando Pablo. Una vez más, ¿ha rechazado Dios a su pueblo Israel? La respuesta es no, de ninguna manera Dios ha rechazado a su pueblo. La razón, el carácter de Dios, su naturaleza, su inmutabilidad. No van a cambiar sus promesas a pesar del rechazo generalizado de su pueblo. Pero todavía las cuestionantes a Dios y sus promesas estaban presentes. Entonces Pablo dice: consideren mi vida. Yo soy fariseo de fariseos, yo soy israelita, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Soy celoso perseguidor de la iglesia. Soy un fiel cumplidor de la ley. Pero Pablo está mostrando que a pesar de su celo, a pesar de su nacionalidad, a pesar de venir de una de las tribus de Israel más influyente, lo que a él le salvó fue su gracia, la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. El método de Dios, si vale el término, la manera, la forma en la que Dios salva no ha cambiado. Pablo ha venido sosteniendo desde el capítulo 9 que la forma, la manera en la que Dios salva es por pura gracia, es por la proclamación del evangelio que la persona oye. ¿Recuerdas esto? Que la persona escuche este mensaje, cree en ese mensaje, clama por salvación y entonces es salvado. Pablo está diciendo: no ha cambiado esto. Yo era de esta naturaleza, yo tenía este perfil, pero todo esto, va a decir Pablo, Filipenses, lo tengo por basura, porque no me salva mi nacionalidad, no me salva de la tribu que yo venía, del cual soy procedente, sino solo su gracia. Alguien decía: la gracia de Dios operando en la vida de Pablo hizo que el enemigo se transforme en amigo, en un verdadero creyente, un extraordinario predicador del evangelio. Todo esto era debido a que el soberano amor divino se había posado sobre él, y esto no solo durante su vida, sino desde antes de que todas las cosas fuesen hechas. Fin de la cita. Entonces, esta es la primera evidencia. El mismo apóstol Pablo. ¿Dios se ha olvidado de su pueblo? No. Evidencia la vida del apóstol Pablo. Segunda evidencia, el preconocimiento de Dios. Observe el versículo 2, la primera parte del versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿Tú recuerdas Romanos 9? Dios obrando no por casualidad, no obrando según las circunstancias, no obrando según el comportamiento que se va desarrollando en la historia. Romanos 8, a partir del capítulo 8, nos dice que Dios opera desde la eternidad. Desde la eternidad Dios está obrando. Antes de que todas las cosas fuesen hechas, Él estaba obrando.
Antes que todas las cosas fuesen hechas, escucha bien, Él nos conocía. ¿Cómo es posible? Es que Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Solo pensando en este elemento del preconocimiento de Dios y sabiendo cómo íbamos a ser nosotros, como vamos a observar en la palabra, Él nos amó. Él nos amó. Si tú supieses todas las cosas de alguien, todo lo que hay en su corazón, todo lo que hay en su mente, cómo iba a vivir los primeros 18, 20 años antes que tú llegues a su vida y descubres que es un caos, pregunta, ¿lo amarías? No. Es más, trataríamos de vivir a kilómetros de distancia. Lo bloquearíamos en el Facebook. Haríamos todo para evitar cualquier tipo de contacto, porque lo que menos es esa persona es digna de ser amada. ¿No es cierto? Sí. Escucha bien. Si todo este grupo supiese quién eres tú, conociese tu trasfondo, desde el día cero, todo lo que hiciste, todas las decisiones que tomaste, todos los lugares que frecuentaste, con todas las personas que cruzaste en tu vida, tú sabes que hayas vergüenza por muchas de esas cosas. Y probablemente tú mismo sientas que no eres digno de ser amado. Por eso no te expones realmente cómo eres. Por eso no cuentas muchas de las cosas. Pero Dios sabía todo. Dios sabía todo. Y Dios, sabiendo todo, nos amó. Nos amó. Eso es gracia. Eso es gracia. Escucha bien, eso es gracia. Nos amó a pesar de cómo éramos. Nos amó en medio de nuestros delitos y pecados. Nos amó en medio de nuestra corrupción moral. Él nos amó. Cuando nadie más podría amarnos en la condición en la que estábamos, Él nos amó. ¿Cómo es posible? Él conoció todo con anterioridad. Él sabía todo con anterioridad. No es que Dios te va conociendo y descubre y dice, ¡ay, así eras! Yo no sabía. No. Dios no hace eso. Dios conoce. Aún conoce, dice la palabra, aquello que está en nuestros labios y no ha sido pronunciado todavía. Él ya lo sabe. Él nos conoce. Romanos capítulo 8, versículos 29 y versículo 30, ahondemos este concepto de su preconocimiento de todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Notas que Dios estuvo obrando antes de todas las cosas? ¿Notas que el que tú estés en esta mañana no es casualidad? Es que Él sabe, a partir de su omnisciencia, a partir de su preconocimiento de todas las cosas, Él conoce y entiende todo. Observa lo que dice Samuel, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Ok, ¿cuál es la razón? Porque esta es la pregunta que permea todos los 10 primeros versículos del capítulo 11 de Romanos. ¿Cuál es la razón por la que Dios no ha rechazado a su pueblo? Su carácter, dijimos, su naturaleza, su inmutabilidad. Eso a Él no le permite cambiar de opinión, abstenerse de cumplir su palabra, porque iría en contra de su naturaleza. Pero tú observas en Samuel, 1 Samuel 12, 22, un elemento que hace al preconocimiento de Dios y hace a la razón por la cual Él no ha rechazado a su pueblo. Escucha una vez más. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará
a su pueblo. ¿Cuál la razón? La causa, a causa de su gran nombre. Esto no es poca cosa. ¿Por qué razón? Porque lo que está en juego es su nombre. Lo que está en juego es su gloria. Él va a cumplir. Él lo va a hacer, no porque tú o yo o su pueblo Israel en este contexto merezca realmente algo de Dios. Porque la realidad es que no merecemos nada de Dios. ¿No es cierto? Esa es la realidad. La realidad es que nosotros no somos dignos de su misericordia, de su fidelidad, de su gracia. No somos dignos. Nosotros vivíamos alejados de Dios, enemistados de Él. Vivíamos bajo el dominio y señorío de nuestros deseos. No merecíamos absolutamente nada de Él. Pero a causa de su gran nombre, Él es fiel a su palabra. Entonces, porque Él conoció todas las cosas y desde la eternidad Él amó, a causa de esto y por la fidelidad de su carácter, de su naturaleza, a causa de su gran nombre, Él va a hacer aquello que desde la eternidad Él ha prometido. Es que las promesas de Dios, la palabra de Dios, no fue dada ayer, no fue dado esta mañana. Lo que está sucediendo, lo que sucedió con el pueblo de Israel, lo que sucede hoy con la iglesia, es el cumplimiento de las promesas de Dios desde la eternidad. Salmos 94:14. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Entonces, volvamos con Pablo, versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. En este contexto, dice un teólogo, no significa simplemente ser consciente de algo antes que ocurra, sino determinar que así sucederá. Él no solo estuvo consciente de aquello que iba a suceder. Esto es importante de entender. No solo fue una idea, una buena idea que vino a la mente de Dios en la eternidad, no. Sino que Él planeó algo, y ese algo que Él planeó en la eternidad, Él ha orquestado toda la historia para que se cumpla. Dios no solo es un generador, si vale la expresión, de buenas ideas, no. De buenas intenciones, no. Lo que Él dice, Él lo orquesta para que suceda. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La razón de los propósitos de Dios, la razón por la que Él conoce todas las cosas desde antes de la eternidad, antes de que las cosas fuesen hechas, es para la gloria de su gracia. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Todo empieza en Él, todo termina en Él. Todo se trata de su nombre, todo se trata de su gloria. Por eso es que todo lo que sucede está orquestado por nuestro buen Dios. Esto debe traer quietud a nuestros corazones. Puede ser la circunstancia adversa, difícil, lo que tú quieras, pero si mi mente se ancla que Dios está en control de todo, puedo hallar paz. Me aflijo porque yo perdí el control, pero Dios no. Dios no. Me angustio porque este asunto no está en mis manos. No tengo el control, no tengo la capacidad de hacer que suceda algo, pero Dios sí. Dios sí. Eso debería traer quietud a mi corazón. Eso trajo quietud al corazón de Pablo. Entender que Dios va a cumplir su promesa. Entender que Él es testimonio de esa promesa. ¿Por qué Israel?
¿Por qué Israel a lo largo de estos capítulos que hemos venido revisando es tan importante, es tan relevante? Porque Israel ha sido una nación, como hemos revisado hace un par de semanas, que le dio la espalda a Dios, ¿no es cierto? Los rechazó abiertamente, no quería saber nada de Dios, era un pueblo duro, era un pueblo duro. Dios hablaba y su pueblo, escuchando, mirando, decidía desobedecer. Pero a pesar de ello, Dios los amó. Pero es que ¿cómo puedes amar a alguien que te rechaza? ¿Cómo puedes amar a alguien que te hace oposición? ¿Cómo puedes amar a alguien que todo el tiempo perdonas y todo el tiempo te sigue fallando? ¿Cómo le haces para perdonar a alguien así? ¿Cómo le haces para amar a alguien que de una u otra manera busca dañar tu buen nombre? ¿No es lo que hizo Israel con Dios? Cuando se iba atrás de dioses paganos, cuando se unía con pueblos idólatras, ¿no es que todo esto era ofensivo para contra Dios, para con Dios? Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Yo sigo sin entender, no sé tú, pero yo sigo sin entender. A este pueblo le llama santo y de santo no tenía nada. Pero observa cómo Dios mira a su pueblo. Y permíteme decirte que no solo pienses en Israel, piensa en ti. Piensa en ti. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Observa cómo Dios mira. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pregunta: ¿había algo que sea relevante en Israel? Era un pueblo numeroso, tal vez Dios le gustan los números. Y buscó un pueblo grande que pueda decir, este es mi pueblo. No, el texto dice que era un pueblo pequeño. Otra versión dice que era un pueblo insignificante. Y no solo de la localidad. Era un pueblo pequeño de entre todos los pueblos. ¿Por qué amar este pueblo? ¿Por qué darles promesas donde Dios estaba empeñando su palabra, su nombre, su gloria, al momento de decirles, voy a hacer esto con ustedes? ¿Cuál es la razón? La respuesta es lo mismo que sucede con nosotros, es gracia. A Dios le plació. Escucha, no es que Israel estaba buscando a Dios. No es que Dios recibía cartas de distintos pueblos y el perfil del pueblo. Somos un pueblo guerrero, tenemos armamento, somos miles. Creemos que podemos ser tu pueblo. Otra carta que diga, nosotros somos músicos. No, nosotros somos cazadores. No. A Dios, escucha bien, a Dios le plació amar. Dios mostró su gracia porque Él le plació. ¿Qué había en ti que Dios pudiese amar? ¿Qué había en ti que sea digno de ser amado? ¿Qué había en ti que Dios podía decir, wow, este es mi hijo? Nada. No había nada en nosotros. Ojo, podemos lucir de cierta forma, ¿no es cierto? Podemos aparentar algo, podemos vernos muy correctos, moralmente sólidos, éticamente respetables. Pero es que el asunto es que Dios conoce el corazón. El asunto es que Dios conoce cada pensamiento. El asunto es que Dios no puede ser burlado. Y a pesar de nosotros nos amó. Queridos, somos depositarios de la gracia de Dios. Él nos amó. Él nos amó a pesar de nosotros mismos.
Él hoy te sigue amando a pesar de todo lo que hiciste. Él te sigue amando. ¿Recuerdas la expresión de Isaías? Él extendió el brazo a su pueblo, sus brazos a su pueblo, y su pueblo lo rechazaba. Y su pueblo iba en contra de él. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice Isaías. Ensancha aún más sus brazos para nosotros que no éramos pueblo, gentiles, y él nos recibe. ¿Cuál es la razón? Gracia. Gracia. John Stott dice: por cuanto Dios conoció de antemano y predeterminó antes de fundar el mundo que pondría su amor especial sobre Israel para siempre, Él no puede rechazarlos. El hacerlo invalidaría sus promesas divinas, anularía su fidelidad divina, desacreditaría su integridad divina y pondría en deuda su amor divino. Fin de la cita. Él no puede dejar de amarte. Escúchame. Él no puede dejar de amarte. No puede. ¿Cuál es la razón? Su carácter. ¿Cuál es la razón? Su naturaleza. ¿Cuál es la razón? Su inmutabilidad. Él te ama, aunque tú lo rechaces. Aunque con tus actitudes tú le des la espalda, aunque no vivas conforme su palabra, Él te ama, porque la buena obra que Él ha empezado en ti, Él la va a terminar. Recuerda lo que dijimos, no es una licencia para pecar. Eso no es un llamado al pecado, no es un llamado a vive como quieras, Él te sigue amando. No, porque si he nacido de nuevo, hijo pródigo, voy a volver a Él. Voy a volver a Él. Voy a volver a Él. Tercera evidencia, el caso de Elías. Versículo 2, Romanos capítulo 11, versículo 2, la segunda parte hasta el versículo 4. Dice la palabra: ¿o no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero él le dice la respuesta divina: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. ¿Tú recuerdas esta escena que está citando Pablo? Después de la gran victoria del profeta Elías contra los profetas de Baal en el monte Carmelo, él huye porque una reina llamada Jezabel había puesto precio a su cabeza, ¿no es cierto? Y él huye al desierto. Y estando en el desierto, él se refugia en una cueva en el monte Horeb. Y estando él en esa cueva, es parte de esta historia que yo tampoco entiendo. Es que no entiendo cómo él se enfrenta a los profetas de Baal de una forma asombrosa. Él los destruye y Dios obra de una manera milagrosa al quemar el altar y las piedras. Tú conoces la historia. Y una mujer dice, tiene precio su cabeza, y él huye. Una mujer hizo huir a este hombre, a este profeta. Algunos historiadores piensan que era la primera mujer Cochala, pero eso está en investigación. No se sabe a ciencia cierta, pero probablemente haya sido así. Elías pensó que él, estando en esa cueva, él era el único que había quedado, escucha bien, de todo Israel. Porque eso es lo que está diciendo Elías. Elías está diciendo, solo yo estoy de pie. Todos han sido muertos. Todos han sido destruidos. Los altares han sido derribados. Tus profetas han sido muertos a filo de espada. Solo yo he quedado de pie. Y Dios le responde, no, Elías, yo me he apartado. Para mí, no 2 más, no 3, no 100, no 1,000, 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Este es el remanente fiel de Dios, un grupo de hombres y mujeres
que en medio de múltiples circunstancias permanecen siempre fieles a Dios. Y siempre ha sido así. Escucha bien, iglesia. Siempre ha sido así. En medio de multitudes, siempre Dios ha preservado a un remanente que le es fiel. Permíteme ilustrar desde otro ángulo. Cuando el Señor llamó a Isaías para profetizar, Dios mismo le advierte que no lo iban a escuchar. Dios mismo advierte que no iban a obedecer el mensaje que Él les iba a entregar, que no iba a haber arrepentimiento. Pero aún en medio de aquello, en medio de las profecías en el momento histórico de Isaías, Dios preservó un pueblo para Él. Si tú tomas notas, te animo a leer Isaías capítulo 6, versículos 9 al 13. Dios siempre reservó un pueblo para Él. ¿Tú recuerdas que mientras estuvo cautivo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en Babilonia, un gran grupo de israelitas empezó a adoptar y asumir las costumbres de Babilonia? Un gran grupo se entregó a la idolatría. Un gran grupo empezó a violentar la ley de Dios. A pesar de que estaban cautivos, decidieron hacerlo de esa manera. Pero hubo un remanente. Hubo un grupo de hombres. ¿Te acuerdas de Daniel? ¿Qué tal Ezequiel? Sadrach, Mesac, Abednego, Mardoqueo, Esther. Ellos se mantuvieron fieles al Señor a pesar de estar en cautiverio. Es que Dios siempre preserva a aquellos que caminan en fidelidad con Él. Siempre. Mira lo que dice Malaquías, haciendo alusión a este hecho en Babilonia. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de Él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Escucha lo que dice Dios. Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. La fidelidad a lo largo de la historia, cuando llegamos a Malaquías, es como que está en un registro de las memorias de Dios. ¿No te llama la atención esto? ¿Tú piensas que tu fidelidad al Señor pasa desapercibida? ¿Tú piensas que tu integridad delante del Señor pasa desapercibida? Mientras todos te ridiculizan, mientras todos te ofenden por mantenerte fiel al Señor, y tú piensas que nadie se da cuenta, que nadie te ama, que nadie te quiere, Dios, dice Malaquías, tiene como un libro, un memorial de aquellos que le son fieles. Tus obras, tus acciones, tu fidelidad, tu amor al Señor, Dios no lo pasa por alto. Tú eres parte de ese remanente si caminas en esta dirección. Cuando el Mesías de Israel, Jesucristo, vino a la tierra, hay una expresión que es triste. La expresión es: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Su pueblo lo rechazó y su pueblo lo crucificó. Su pueblo crucificó al Mesías prometido. La razón política. Ellos esperaban a un hombre, a un libertador que llegue con un ejército, en un gran caballo, y diga: aquí estamos, Roma, vamos a liberar a mi pueblo. No. Él llegó, el Dios glorioso, la segunda persona de la Trinidad, dentro de este mundo, naciendo en un pesebre, y se vistió de siervo. Su pueblo lo crucificó. Pero en ese tiempo, hombres fieles como Zacarías, Elizabeth, María, José, Simeón, Ana, los pastores que estaban cerca de Belén, estos hombres los reconocieron como Dios. Los reconocieron como la segunda persona de la Trinidad, como el Dios hecho carne.
Tú recuerdas durante el ministerio de los apóstoles, en el primer mensaje de Pedro, se convirtieron 3,000 personas. En el segundo mensaje de Pedro, capítulo 4, se convirtieron cerca de 5,000 nuevos creyentes. Algunos historiadores piensan que al final de Hechos, capítulo 4, la iglesia tenía cerca de 20,000 miembros, solamente en Jerusalén. Solamente en Jerusalén. Dios siempre ha tenido un pueblo para Él. Siempre. El maestro fue crucificado, sí. Parecía que todo había terminado, parecía. Se escondieron todos. Pero vino la promesa. Dios cumplió su promesa. No los dejaré huérfanos. Yo me voy, pero vendrá otro como yo, la tercera persona de la Trinidad. Dios cumplió su promesa. Dios siempre tiene un pueblo para Él, siempre. Tú observas Mateo capítulo 13, versículos 18 al 24. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Escucha bien, iglesia. Un hombre sale a su campo y siembra trigo. Y dicen las escrituras que vino un hombre malo y dentro de esa misma plantación de trigo él echó cizaña. Vienen los siervos del dueño de este campo y le dicen: Señor, han echado cizaña, ¿qué hacemos? Vamos y retiramos. Y el dueño le dice: no, deja que crezcan juntos. Y en su tiempo Dios va a separar esto. En su tiempo serán separados. Escucha, iglesia. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres trigo? ¿Tú eres aquel que va a ser separado para Dios? ¿Que eres parte de este remanente? Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿No es lo que Jesús dice? No todo aquel que dice en tu nombre, hice milagros, en tu nombre profeticé, Señor, yo soy digno de entrar, no te conozco. Dentro de la iglesia crecen el trigo y la cizaña juntos. Y a veces tú no puedes diferenciar. Son tan parecidos que tú tendrías que observar con mucho detalle para notar la diferencia entre el trigo y la cizaña dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿toda la iglesia física es iglesia del Señor espiritual? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces la pregunta para ti es, ¿estás seguro que eres trigo? ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? ¿Estás seguro que Él es tu Dios? ¿Crees que Él es la segunda persona de la Trinidad que se encarnó y en su encarnación mantuvo su divinidad 100% Dios y 100% hombre? ¿Crees que Él pagó tu deuda en esa cruz? Este es el sentido. Esto es lo que pasó con Israel. Recuerda, Israel vio todo, escuchó todo de primera mano, vio la expresión del poder de Dios obrando de manera continua. Pero no todo Israel se salvó. No todo Israel se salvó. De ese Israel terrenal, hubo un Israel espiritual que fueron aquellos que tuvieron también que arrepentirse y creer, y ese es Pablo. Por eso la lista de evidencias empieza con Pablo. No lo salvó su trasfondo cultural, su trasfondo religioso, de la tribu que él venía, fue sola gracia. Sola gracia. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido genuinamente de nuevo? ¿Tienes el testimonio del Espíritu Santo, Romanos 8, que te hace clamar, Padre? ¿Quién eres tú? Cuidado, iglesia.
Cuidado que sumes domingo si nunca hayas nacido de nuevo. Cuidado que sumes domingo solo por un asunto de conciencia. Y una conciencia en realidad que busca solo apariencia. No quiero que me llamen, no quiero que me escriban, es incómodo, voy a pintar el domingo y ahí me borro un tiempito y me vuelvo. No. ¿Quién eres tú? Cuarta evidencia. La gracia de Dios. Mira el versículo 5, versículo 6. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo está diciendo, dice John Stott, lo que garantiza que siempre habrá un remanente fiel no es que siempre haya un grupo de personas buenas y decentes que vayan a creer, sino más bien que siempre existe la gracia de Dios. Dios es quien preserva a su remanente. Los que creen lo hacen únicamente por su gracia. ¿Israel estaba buscando tener un Dios? No. Dios escogió a Israel. ¿Algunos de los hombres de la antigüedad estaban buscando que Dios sea su Dios? No, Dios se acercó a ellos. ¿Alguien hoy se propuso buscar a Dios? Probablemente muchos levanten la mano y digan sí, pero antes Dios se acercó a ti. Antes Dios puso en ti el querer y el hacer. Antes Dios puso en ti la carga necesaria, el peso necesario en tu corazón para que tú digas, necesito a Dios, necesito acercarme a Dios. Solo asegúrate que tu motivación es Él. Solo asegúrate que tu motivación es Él. Entonces observa que este asunto se trata de gracia. Fuimos llamados por gracia. Él nos salvó por pura gracia, no por obras. Recuerda lo que está diciendo el texto. Es solo por su gracia. No hay nada que tú y yo podamos aportar a nuestra salvación. Absolutamente nada. Nuestro aporte fue pecado. Si Dios tuviese que decirnos, ¿qué aportaste tú? Mi pecado. Mi necesidad. Porque no podemos sumar nada a todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Observa Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Un segundito. Creo que es segunda Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Observa, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. ¿Por qué nos llamó? Por su propósito, según la gracia que fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Tu salvación, mi salvación, descansa en la gracia del Señor. La gracia es la generosidad que manifiesta Dios para quienes no lo merecen. Una vez más, la gracia es la generosidad que manifiesta Dios para quienes no lo merecen. Lucas capítulo 23. Permíteme cerrar este concepto de gracia con la narrativa de Lucas 23, capítulo 23, versículos 39 al 43. ¿Conoces esta historia de estos dos ladrones que están crucificados junto a Jesús? ¿Recuerdas esto?
Los tres se encuentran en el Gólgota, Jesús crucificado al medio, y uno de ellos, uno de los ladrones, reclamaba a Jesús diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz. Y todo lo que sucedía era burlas y escarnios contra Jesús. Pero uno de los ladrones le dice al otro ladrón: oye, tú y yo estamos aquí porque merecemos estar aquí. Hicimos todo mal. Nosotros somos dignos de esta muerte. Y refiriéndose a Jesús, este ladrón le dice, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Entienden el significado de esta expresión? Lo que en realidad está diciendo este ladrón es: sálvame, sálvame. Yo soy un delincuente, yo soy un ladrón, tú no has hecho nada malo. Sálvame. Escucha la respuesta de Jesús: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es gracia. No le dijo al ladrón: lo siento mucho, se trata de obras. Y tú no hiciste nada bueno. Si yo te digo sí, hoy estarás conmigo en el paraíso, tú no vas a tener tiempo de hacer algo y ganarte mi favor, lo siento. No es obras, es gracia. Y la gracia se expresó en esa cruz. Este ladrón que hizo toda su vida, todo lo malo, ese día él encontró gracia. No por obras, porque a Cristo le plació salvarlo. Y no pospuso su eternidad para mandarlo por un tiempo a que pague por sus fechorías. No, te vas a ir al limbo. Te vas a ir por allá lejos. No me acuerdo el nombre. Por allá lejos, al purgatorio. Y ahí vas a pagar años de años tus deudas. No, Jesús dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es gracia. Cuando alguien nace de nuevo, esta es la promesa. Espiritualmente tú naces hoy, no mañana, no en un mes. No está Dios evaluando tu comportamiento para luego decir: ahora sí eres mi hijo. No, hoy. Hoy naces de nuevo, hoy hay fiesta en los cielos. Tú miras cómo cierra Pablo el desarrollo de estas 4 evidencias. Versículo 7, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice: su banquete se convertirá en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. ¿Notas el juicio de Dios en estos versículos? Ahora, yo debo cuidar mucho porque debo entender con precisión, así como Dios no es tentado por nada, por el mal no es tentado, Santiago capítulo 1, Él tampoco tienta a nadie. Su naturaleza es de santidad, lo que significa que en Él no hay maldad. Pero cuando tú lees estos versículos, parecería que Dios es quien está endureciendo los corazones, quien Dios está cegando los ojos, quien Dios está embotando el entendimiento de estas personas. Veamos al rey egipcio, al emperador de Egipto. Dios lo que hizo con este hombre, cuando dice que Dios endureció su corazón, la figura es simple. Dios toma el corazón del faraón, hace presión en su corazón y sale todo lo que había en él. Todo lo que había en él. Y lo que había en él era solo maldad. Entonces tú miras el por qué el faraón, en la medida que pasaban los días,
Él pretendía oponerse a Dios en lo que Dios estaba haciendo para liberar a su pueblo. Pero lo único que Dios hizo fue tomar su corazón, hacer presión, y el corazón botó lo que había. Ok, cuando miramos estos textos, es exactamente lo que está sucediendo. Este pueblo, Israel, rechaza a Dios. Este pueblo, recuerda Romanos 10, este pueblo no quería a Dios. Este pueblo, viendo a Dios obrar, le da la espalda. Y es como si Dios dijese, ¿así quieres vivir? ¿Quieres vivir rechazándome? ¿Quieres vivir lejos de mí? ¿Quieres vivir una vida contraria a mi santidad? Perfecto, hazlo. ¿No es lo que hizo Dios en Romanos, la descripción de Romanos, en los primeros 3 capítulos, Dios entregando al hombre a sus pasiones? Lo que Dios hizo es retirar toda barrera que protege al hombre de una completa destrucción. Y en este caso, estos hombres, es lo que está sucediendo. ¿Quieres portarte duro frente a mí? ¿Ok? Entrégate a la dureza de tu corazón. No te quieres arrepentir porque amas más esto, después de llamarte una vez, llamarte 2 veces, darte tiempo para arrepentimiento. Persistes en vivir de esta manera, muy bien. Retiro todo límite de moralidad y entrégate a las pasiones, a los deseos de tu corazón. Esta es la expresión. Ese es el juicio de Dios. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que tú vuelvas a Él si estás distante? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que no entres en este escenario del juicio de Dios? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar en tu vida? ¿Hasta cuándo vas a rechazar al Señor? ¿Hasta cuándo le vas a dar la espalda a Dios? ¿Hasta cuándo vas a resistir su gracia en el sentido de su llamado para volver a Él? ¿Hasta cuándo? Recuerda, su salvación es por gracia, no por obras. Su salvación se fundamenta en su inmutabilidad. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Dios tiene un pueblo. Dios tiene un remanente. Dios tiene un grupo de hombres y mujeres que le son fieles a Él. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Trigo? ¿Cizaña? ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? ¿Estás seguro que has hecho de Cristo tu Señor? Porque la religiosidad es fácil de abrazar. El lenguaje cristiano es fácil de abrazar. El leer la Biblia, créanme, hay gente que no es creyente que ha leído más de lo que tú y yo hemos leído las Escrituras. Conocen más, saben más. La pregunta es si has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, ¿hay fruto? ¿Hay fidelidad a Dios? ¿Hay testimonio en tu corazón? Este es el desafío de Pablo. Este es el desafío de Pablo. Vamos a orar.